Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Gloria a Dios. Juan capítulo 10, verso 1 al 2. Si es tan amable, es nuestra costumbre en esta congregación leer nuestro pasaje base puestos en pie. Y luego de ahí vamos a orar y de ahí vamos a desarrollar nuestro tema. Juan capítulo 10, verso 1 al 2. Si no lo ha encontrado o no trajo su Biblia, está en pantalla, amén. Puede leer con nosotros. ¿Estamos listos allá atrás, hermanos? ¿El multimedia? ¿Todo bien? Bueno, vamos a iniciar entonces, dice la palabra de la siguiente forma. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Acompáñeme a orar, por favor. Padre, gracias te doy en este momento. Ayúdame, Señor, a ser fiel a las Escrituras, a enseñar la verdad a mis hermanos que están hoy aquí reunidos. Señor, este es el momento cumbre después de haber pasado toda la semana preparándome, pero no confío en mí, no confío en mi preparación, no confío en mi sermón, confío en ti, Señor. Ayúdame, no quiero, Señor, buscar el amén del pueblo a este sermón, sino el amén tuyo, Padre. Quiero agradarte a ti, hacer tu voluntad y presentar el Evangelio de una forma digna, Señor, a mis hermanos que están aquí reunidos. Espíritu Santo, ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a analizar hasta el verso 21. Esté atento ahí con su Biblia en mano. Juan, capítulo 10. Por cuestión de tiempo solamente leo el verso 1 y 2, pero vamos a ir hasta el verso 21. Estamos en esta serie que aparece en pantalla, el Evangelio de Juan. Hemos estado verso a verso desde el capítulo 1. Y, hermanos, este es el sermón número 22. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Amén. Todos los demás temas, otros 21 temas están disponibles en internet por si alguien gusta verlos. Los que toman notas, nuestro tema el día de hoy se titula El buen pastor. Amén. Y no soy yo, ¿ok? El buen pastor es Cristo. Y eso vamos a aprender el día de hoy. Se había profetizado, hermanos, en varias partes del Antiguo Testamento que el Mesías, el enviado del Señor, sería un pastor para Israel. Por ejemplo, Ezequiel 34, 23, el Señor dice, y les levantaré un pastor y él las apacentará. Por todo el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo presenta al Mesías como un pastor. En el Nuevo Testamento igual, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Mateo, en Mateo 2:6, dice la Biblia que Herodes estaba inquiriendo dónde había de nacer Jesús, porque según él le quería adorar. Sabemos que sus intenciones eran malas, dice que lo quería matar, obviamente porque estaba viendo que su reinado era amenazado, pues dijeron nació el rey de los judíos. El pasaje que citaron los expertos en la ley fue Miqueas 5:2, donde igual al Mesías se le presenta como un pastor. Y dice, tú, Belén pequeña, que de ti nacerá un apacentador, que será el Señor. Jesús citó Zacarías 13:7, prediciendo que sus discípulos le abandonarían. Y Zacarías 13:7 lo que dice es, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas.
Una vez más, entonces vemos por todo el Antiguo Testamento que cuando se hablaba del Mesías, el enviado del Señor, una de las formas de identificarle, hermanos, era como pastor. En el Nuevo Testamento lo mismo. Por ejemplo, el apóstol Pedro le llama el pastor de las almas de los creyentes. También le llama el príncipe de los pastores. Y el autor de Hebreos le llama el gran pastor de las almas. ¿Ok? Entonces podemos ver por toda la Biblia varios pasajes donde a Jesús se le ve como pastor, pero ¿sabe qué? Ninguno tan claro como Juan 10. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a ver entonces este contraste entre Jesús el buen pastor y los pastores falsos. Amén. En la historia de Israel, hermano, en la historia secular, en la vida agraria cotidiana, todas las personas sabían acerca de este oficio de pastor, porque de hecho el pastoreo era algo muy común en Israel. Todo el mundo sabía que las ovejas eran animales que si no tienen cuidado, tienden a perderse, tienden a ensuciarse y tienden a morir si no hay alguien que les dé mantenimiento, alguien que las cuide, que las alimente, que las arregle de hecho en su aseo personal, porque pueden llegar a adquirir un peso tal de lana que puede resultar prácticamente un arma mortal contra ellas. Entonces, cuando Jesús está hablando en esta metáfora, está hablando de algo, hermanos, muy común y muy conocido para el pueblo, para los que lo estaban escuchando. De hecho, los 3 patriarcas habían sido pastores de ovejas. Abraham, Isaac y Jacob habían sido pastores de ovejas. Tal parece que ser pastores de ovejas era una especie de preparación también para poder dirigir gente. Moisés, por ejemplo, también fue pastor de ovejas y David también fue pastor de ovejas. Entonces, esta metáfora del pastor, las ovejas, el redil, el pastoreo, era algo muy común en el contexto histórico de los tiempos de Cristo. Se le veía al pueblo de Israel como un pastor de ovejas, como un pueblo de ovejas, y a Dios se le describía como el pastor de Israel y a todos los líderes como pastores ayudantes. Amén. Lo que veremos hoy entonces es, hermanos, ese contraste entre Cristo, el buen pastor, y los falsos pastores. Vamos a leer del 1 al 6. Vamos a volver a repetir la lectura del 1 y el 2. Jesús, el pastor verdadero de las ovejas, es el título de esta porción. Jesús, el pastor verdadero de las ovejas. Leemos del 1 al 6. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama ¿cómo? Por su nombre. Y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que esto es una alegoría, una metáfora, ¿ok? Y los elementos entonces reales de la vida cotidiana del pastoreo en Israel, cada uno de esos elementos reales van a tener entonces un significado simbólico, ya cuando Jesús comience a hacer uso entonces de esta metáfora. Entonces, una de las formas de entender esta enseñanza es entendiendo el contexto histórico del pastoreo en Israel. Amén. Entonces vamos a ir viendo elementos reales y su significado simbólico. La primera frase: de cierto os digo. Y esta era una frase muy repetida por Cristo en Juan. La frase siempre anticipaba una declaración de gran importancia. Es decir, cada vez que Cristo decía, de cierto os digo, estaba a punto de decir algo para lo cual debíamos de poner atención. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, comienza a hablar la metáfora entonces del redil. Y lo primero que dice es, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas.
¿Cuál es el contexto histórico de esto? Bueno, en las aldeas, hermano, de las regiones pastoriles, siempre se tenía un redil comunal en donde los pastores llevaban a descansar a las ovejas por la noche. Apacentaban durante todo el día en los diferentes campos, pero cuando llegaba la noche, todos se reunían en este lugar común. Un redil comunal se le llamaba. ¿Ok? Ahora, allí en ese lugar, hermano, cuando ya iban a meter sus ovejas al redil, cada pastor se paraba a la puerta y comenzaba a inspeccionar cuidadosamente a las ovejas al entrar. Usaban una vara, la detenían, la inspeccionaban para ver su estado y una vez que se daban cuenta de cómo estaba la oveja, la dejaban entrar. Porque querían asegurarse obviamente de la condición en la que la iban a dejar encargada en manos de otra persona, que ya vamos a ver en un momento. Dice Cristo aquí que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas es un ladrón, dice, y es un salteador. ¿Ok? Cuando se dejaban las ovejas, hermano, en este corral, en este redil, había un hombre que había sido contratado para cuidar a las ovejas. Este era un pastor portero. Su trabajo era ver que las ovejas estuvieran bien mientras los pastores estaban descansando, ¿sí? Que no viniera alguien a robárselas, ver la condición que las ovejas iban a tener en ese momento. Entonces, prácticamente el que quisiera robarse las ovejas no podía entrar por la puerta porque el pastor conocía, este pastor conocía a los pastores dueños de cada rebaño y por tanto dice que no dejaba entrar a los extraños. La siguiente frase dice, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces, es posible que cuando alguien se quería robar las ovejas se trepaba por otro lado, se montaba por la cerca del redil, por la cerca del corral y entraba por otro lado entonces para robarse las ovejas. ¿Ok? Aquí, hermanos, los ladrones y salteadores aquí representaban a los líderes políticos y religiosos de Israel, ¿sí? Algunas veces podía ser un rey malvado, un falso pastor, algunas veces podía ser un sacerdote corrupto o también un falso profeta, que hubo profetas en los tiempos, hermano, de Israel. Lamentablemente, hermanos, sabemos que el día de hoy sigue habiendo en la iglesia ya, en la iglesia que es el rebaño actual del Señor, sigue habiendo también falsos profetas, ¿verdad? Falsos maestros. No estamos ya bajo una monarquía, no hay reyes malvados que estén oprimiendo en sí a la iglesia, en ese sentido. Pero sí sabemos, hermano, que hay falsos maestros, gente que le gusta lucrarse de las ovejas y robar a las ovejas, ¿verdad? Lamentablemente eso es real en estos días. Hay gente que se ven a sí mismos como empresarios, la iglesia la ven prácticamente como su negocio y ven a las ovejas como sus clientes, y esa realmente es una concepción equivocada de lo que es la iglesia. Pero eso ya había pasado en los tiempos de Israel también. Había falsos pastores que oprimían al rebaño de Dios, que en este caso era el pueblo de Israel, hablando étnicamente de ellos como pueblo. Ahora, ¿qué pasa cuando este portero veía al pastor, al dueño de las ovejas? Dice que a ese el portero le abría la puerta porque ese era el pastor verdadero, y de hecho desde que el pastor le abría la puerta, las ovejas conocían su voz y comenzaba el pastor a llamar a las ovejas para poder sacarlas, para poderlas pastorear, y las conocía, dice, por nombre. Amén. Y esto entonces habla de Cristo. Cristo es el verdadero pastor de las ovejas. Él conoce a todos y cada uno de nosotros por nombre. Y esto habla prácticamente de cómo desde antes de la fundación del mundo, los elegidos, los escogidos del Señor, el Señor nos conoce. Los elegidos somos aquellos que ante la predicación del Evangelio nuestra respuesta es de venir al Señor, y entonces nos volvemos las ovejas del Señor. Esas son las ovejas del Señor, los que oímos la voz del Señor, conocemos la voz del Señor. El Señor como buen pastor va caminando delante de nosotros y nosotros seguimos a ese pastor. ¿Qué pasa? Dice, la saca y va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una intimidad entonces entre oveja y pastor. Se cree que en el cercano oriente, hermano, el pastor iba delante del rebaño.
pendiente de los posibles peligros que pudieran representar para las ovejas. El camino no era seguro, se iba entonces cerciorando el pastor de que el camino fuera pasable, iba explorando adelante para ver que no hubiera depredadores, pero también tratando de discernir cuáles eran los mejores prados, los mejores pastos para llevar a las ovejas a esos lugares a alimentarse y a tomar agua y a descansar. Al extraño dice, no lo seguirán, sino que huirán de él. Las ovejas son tenidas, hermano, por animalitos no muy inteligentes, pero se ha descubierto, hermanos, que tienen un oído bastante fino, aunque hay gente que de repente dice que su visión es corta. Pero las ovejas en lo natural, hablando naturalmente, se cree que tiene la capacidad de identificar la voz de su pastor. E inclusive si un hombre se estuviera haciendo pasar por el pastor, utilizando las palabras típicas que su pastor usa, la oveja sabría hacer diferencia entre una voz y otra para no confundirse. Y aquí hay una enseñanza, hermano, que aplica para nosotros, porque los que somos ovejas de Cristo, hermano, que estamos en Cristo, nosotros debemos saber conocer y saber hacer diferencia entre una enseñanza bíblica, una enseñanza correcta y una enseñanza falsa. Debemos conocer la voz de nuestro pastor. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo, que es el buen pastor de las almas, que es el que nos da el evangelio, ¿ok? Entonces dice que las ovejas del pastor no se confundían ni comenzaban a seguir a las extrañas, sino que conocían la voz de su pastor. Y aquí la enseñanza, hermanos, es que algunas veces, lamentablemente, a nuestras iglesias se puede meter una herejía peligrosa. Y uno de pastor se preocupa. A nosotros nos ha pasado ya en los años que hemos estado operando como iglesia, que de repente por ahí algunos hermanos comienzan a decir cosas que no son bíblicas y tú te comienzas a preocupar. Tú dices, wow, a saber hasta dónde va a llegar esta contaminación por lo que está pasando, que alguien está promoviendo una enseñanza herética. Y uno se preocupa, pero ¿sabe qué? De acuerdo a este pasaje y al resto de la revelación de la Escritura, las verdaderas ovejas, los que están en Cristo, los nacidos de nuevo, no acabarán confundidos por esas herejías. ¿Sí? O sea, puede ser que algunos dentro de la iglesia se contaminen, pero a final de cuentas, las verdaderas ovejas saben hacer distinción entre lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Alguien podría tratar de refutar esta declaración citando Mateo 24:24, que dice Mateo 24:24 que los falsos maestros engañarán de ser posible aún a los escogidos. ¿Y cómo entiende la gente este pasaje? Que es posible engañar a los escogidos. Eso es una contradicción. ¿Por qué? Porque realmente lo que este pasaje está diciendo es, una lectura más correcta sería, si fuera posible, los escogidos serían engañados, pero no es posible. O sea, habla prácticamente de la astucia de los falsos maestros, que puede llegar a ser tal que si fuera posible engañaría a los escogidos, pero no es posible, porque los escogidos conocen la voz de su pastor y conocen el evangelio y son nacidos de nuevo. Y uno no puede estar pasando, hermano, toda su vida naciendo de nuevo, dejando de ser hijo de Dios, naciendo de nuevo y dejando de ser hijo de Dios. Eso no es lo que la Biblia enseña. En la parte final, hermano, en el verso 6 dice así. Dice, esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron. Porque las alegorías tienen un lenguaje enigmático, no es algo claro. Jesús utilizaba, hermano, las alegorías o las parábolas con un doble propósito. ¿Okay? Las parábolas revelaban una verdad espiritual para los que eran sus ovejas, pero para aquellos que endurecían su corazón y rechazaban el mensaje de Cristo, más bien ocultaba el mensaje de ellos. Entonces, por eso es que al final estas personas no entienden realmente todo lo que Jesús les quiso decir. Hay una posibilidad que ellos dicen, ¿de qué nos estás hablando? Nosotros ya somos el rebaño de Dios. Entonces ignoran prácticamente esta parte. Ahora vamos a leer del 7 al 10 y en esta parte Jesús dice que Él es la única puerta al redil. Jesús, la única puerta al redil. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí la metáfora tiene como un ligero cambio, sigue hablando de cosas de la vida real, pero que tienen un significado simbólico. En la parte anterior Jesús ha dicho, yo soy el buen pastor. Ya entendimos que el buen pastor es el que llegaba al redil donde estaba cuidando el portero, y a el portero le daba las ovejas porque eran suyas, y él las conocía por nombre y las ovejas lo seguían. Ahora Jesús hace un ligero cambio y ahora pasa a decir, yo soy la puerta. ¿Ok? Yo soy la puerta. Y en el contexto histórico se dice, hermanos, que el pastor dormía literalmente a la puerta del redil. El pastor encargado de cuidar por la noche dormía a la intemperie bajo la inclemencia del clima y estaba ahí prácticamente listo para cuidar las ovejas. No había forma de adquirir una oveja si no era porque los ladrones y salteadores se metían por otro lado, por la puerta no podían pasar. ¿Okay? Cuando Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son, tenemos que aprender a hacer diferencia, que algunas veces en la Biblia la palabra todos no es todos absolutamente, sino que aquí está hablando en general de aquellos que se proclamaban falsos mesías en su nombre. Porque si fuera todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores, eso incluiría a Moisés, eso incluiría a Abraham, eso incluiría a David y a otros pastores que fueron pastores tanto literalmente como espiritualmente del pueblo. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que aprender, hermanos, que estos hombres realmente sí fueron buenos siervos de Dios. No eran falsos maestros. ¿Fueron perfectos? No, le conocemos fallas a los tres que acabo de mencionar. Abraham tuvo sus fallas, Moisés tuvo sus fallas, David tuvo sus fallas, pero tenían una característica, y es que habían sido enviados de Dios. Eran pastores verdaderos de Israel. Entonces todos no los incluye a todos necesariamente, sino a aquellos que venían y querían proclamarse Mesías y querían prácticamente que el pueblo los siguiera a ellos, que no le dieran honra a Dios, prácticamente usurpando el lugar del Mesías. La frase que sigue dice, el que por mí entrare será salvo. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. No hay salvación fuera de Cristo. Esto es el evangelio. A mucha gente, como he dicho muchas veces, le puede sonar radical y el evangelio es ser exclusivista. Pues sí, el evangelio es radical y el evangelio es exclusivista. En el evangelio sabemos que la salvación está en Cristo. Él es el buen pastor de las ovejas, Él es la puerta de las ovejas. Él dijo claramente, nadie puede venir al Padre si no es por medio de mí. Dice Cristo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y este pasaje, como saben, por muchos años se ha interpretado como que el ladrón aquí es el diablo, ¿no? Pero como nosotros venimos viendo desde Juan 1:1, entendemos perfectamente que en el contexto aquí, en el pasaje que estamos viendo, está hablando de los falsos maestros, aquellos que se proclamaban ser pastores de Israel, reyes corruptos, jueces corruptos, falsos profetas que se proclamaban ser verdaderos, pero que realmente eran falsos. Ahora, tenemos que aclarar que aunque aquí no se refiere directamente al diablo, Cristo sí había llamado a estos falsos maestros hijos del diablo, en Juan 8:44, tema que ya pasamos por ahí. Entonces, aunque el ladrón aquí no se refiere directamente a Satanás, sí se refiere a personas que pueden ser influenciados por Satanás para desviar al rebaño del Señor y en lugar de llevarlo al buen pastor, que es Cristo, llevarlo prácticamente o dirigirlo prácticamente hacia ellos. Vamos a ver ahorita a continuación las características de estos falsos maestros. Dice Cristo, yo sin embargo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Los falsos maestros, dice, roban, matan, destruyen, pero yo, dice Cristo, yo tengo para darles vida en abundancia. Y usted sabe que inmediatamente este verso alegra a varios cristianos. ¡Oh! Dios me quiere dar abundancia. Y a la luz de un mensaje muchas veces falso que se predica hoy día, la gente se emociona y dice, no importa quién soy yo ni cómo esté mi vida espiritual, si yo creo en Cristo, Él me dará abundancia. La palabra griega es perizos
y se refiere aquí la vida abundante a algo, en el contexto está hablando de algo que solamente Cristo puede dar. Ese es el contexto del pasaje, que ahorita lo vamos a ver, porque él dice, mis ovejas creen en mí y yo les doy vida eterna y vida abundante. Entonces mucha gente la vida abundante la entiende como riquezas, una exuberancia prácticamente en bienes y posesiones. Si eso fuera la vida abundante, entonces muchas personas que no creen en Cristo ya tienen vida abundante. Porque sabemos que existen muchos millonarios, ¿no?, que no creen en Cristo, que son ateos y que sin embargo son prósperos y tienen muchísimo dinero. Entonces aquí tenemos que entender que se está refiriendo a algo espiritual, algo eterno que Dios nos puede dar. Dios nos da vida eterna y esa vida eterna, hermano, va más allá de las cosas que meramente uno necesita en esta tierra. ¿Ok? Porque la vida eterna solamente Cristo la puede dar. Yo no sé si tenemos claro eso, hermanos. Amén. Con esto no estoy diciendo, hermanos, que la prosperidad sea mala, que Dios nos quiere ver toda la vida enfermos, que Dios, hermanos, es un ogro, que quiere que siempre nos estén pasando cosas malas. Pero también debemos entender, hermanos, que el Señor, aunque nos puede prosperar, igual nos puede pasar por pruebas económicas donde uno pueda estar pasando apretado en una situación. El Señor nos puede dar salud y el Señor mismo puede permitir para su gloria que uno algunas veces enferme. En el pasaje anterior vimos a este ciego que dice que nació ciego para que las obras del Señor se manifestaran. El buen pastor muere por sus ovejas. Vamos a leer del 11 al 13. Del 11 al 13. El buen pastor muere por sus ovejas. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El buen pastor. En el griego, hermano, está escrito, en el orden de las palabras está un poco alterado y en lugar de decir el buen pastor dice, yo soy el pastor, el bueno. El pastor, el bueno. Y prácticamente este verbo kalos para bueno lo que hace es una diferencia entre cualquier otro pastor que pudiera haber y el pastor, el gran pastor de las almas, el príncipe de los pastores que nosotros sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra kalos tiene un sentido de referirse a algo auténtico, a algo perfecto y a algo único en su clase. Es decir, no hay otro pastor como Jesucristo. ¿Por qué? Porque la marca es que dice que Él da su vida por las ovejas. En el contexto histórico, los pastores estaban dispuestos a arriesgar su vida por el bien de las ovejas. Al ir enfrente eran los primeros en enfrentarse al peligro, a despeñarse por un risco, eran los primeros a enfrentarse a los depredadores, eran los primeros en enfrentarse quizás a los ladrones, porque había ladrones de ovejas. Entonces los pastores exponían su vida y arriesgaban su vida. Pero Cristo fue más allá de meramente arriesgarla, porque tú arriesgas algo y en una de esas no te pasa nada. No, Cristo fue más allá y Él puso su vida por las ovejas. Hace unos años atrás, hermanos, unos hermanos me hicieron un cumpleaños, me celebraron mi cumpleaños y me hicieron un pastel. Y en el pastel pusieron este verso, Juan 10:11. El pastor su vida da por las ovejas. Y yo tenía pena, digo, ¿cómo les digo a los hermanos que me están sintiendo abochornado? Me están haciendo sentir abochornado. Y tuve que decirles, hermanos, miren, gracias por el detalle, pero yo no soy ese pastor de Juan 10:11. Ese pastor de Juan 10:11 es uno único en su clase. Es el pastor, es el bueno. ¿Okay? El que da su vida por las ovejas. Hermanos, los pastores dice que trabajan en la obra y que son, hermano, fieles a las escrituras y que tratan de hacer su mejor esfuerzo para servir al Señor. La Biblia dice que deben ser honrados, ¿no? Honra al que honra merece, ¿no? Pero jamás, hermano, podemos llevar a un hombre al nivel del buen pastor, del pastor de las almas. ¿Ok? Más de honra, más de poner en un pedestal a un pastor, eso ya es idolatría, hermanos. Eso ya es algo que no agrada al Señor y que es pecaminoso. Porque Él es el buen pastor.
Dice en esa parte, el asalariado ve venir el peligro y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y hay movimientos, hermano, que utilizan este verso, para decir que los pastores no deben recibir salario nunca y que todo pastor que recibe salario está en pecado. Son iglesias que trabajan, los pastores en esas iglesias siempre son bivocacionales, siempre, es una ley. Es decir, tienen su trabajo secular y pastorean, tienen que hacer las dos cosas y vivir de su trabajo secular. Y es un abuso al texto, porque eso no dice el texto. Aquí el problema no está en ser asalariado, aquí el problema está en no ser fiel al llamado de cuidar las ovejas. Ese es el problema, en no ser fiel al llamado de apacentarlas en los pastos verdes, de llevarlas a la palabra, porque si no habría una contradicción, porque Pablo dice el obrero es digno de su salario. Y en el sano contexto se refiere, dice, mayormente sean tenidos por dignos de doble honor los que se dedican ¿a qué? A predicar y a enseñar las escrituras. Entonces no está en sí, lo malo aquí no está en el salario, sino en la indignidad espiritual de un hombre al no ser fiel a las escrituras, a buscar más bien agradarle a los hombres y manejar la iglesia como una empresa en lugar de como lo que es, la novia de Cristo, que debe ser presentada pura, lo más pura, lavada en la palabra del Señor. El asalariado es aquel que su corazón no está en su trabajo que hace, sino que está en el dinero, ¿no? Su corazón no está en el amor por las personas, sino en el amor por el bolsillo de las personas. Su corazón no está en el bienestar espiritual de la gente, sino en su propio beneficio económico de él mismo. Y vamos a seguir leyendo el 14 al 16 bajo el encabezado, el buen pastor ama y une a sus ovejas. El buen pastor ama y une a sus ovejas. Verso 14, hermano, lea ahí conmigo. Hasta el 16 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice la primera parte, Cristo dice, yo conozco a mis ovejas. ¿Okay? El Señor nos conoce. Y esto va más allá, hermano, conozco aquí, porque el Señor nos conoce por nombre, vimos la parte anterior, ¿verdad? Dice que los nombres de los salvos están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, así dice mi Biblia, no sé cómo dice la tuya. Y desde ahí el Señor conoce nuestro nombre, pero conocer aquí habla de intimidad. ¿Okay? Los que son ovejas verdaderas del Señor tienen intimidad con Él, y ese es el conocer del que se habla aquí. ¿Okay? Por eso es que cuando lleguen los falsos, dice Mateo 7, 21 en adelante, ¿qué le dirán? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, bla, 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 hicimos muchas cosas. ¿Y Él qué les dirá? Apartaos de mí porque nunca os conocí. ¿Significa que en ese momento Cristo no es omnisciente y no los conoce? O sea, Cristo lo sabe todo, claro que los conoce, Cristo conoce a todos. Pero aquí lo que quiere decir es que realmente estos falsos nunca tuvieron una relación con Él. Y fue en ese sentido de que no los llegó a conocer como verdaderos siervos de Dios. ¿Okay? Y hermanos, aquí yo creo que el mensaje para nosotros es de que nosotros debemos tener intimidad con el Señor más allá de esta reunión. Porque esa es la medida en la que tú conoces a Cristo, y esa es la medida también en la que Cristo te conoce a ti en esa intimidad. De cómo verdaderamente tu corazón es sincero ante Él. No podemos depender de una reunión el domingo, sino que tenemos que en nuestro hogar tener comunión con Dios, leer las escrituras, orar, reunir a nuestra familia, hacer oración todos juntos. Depender, hermanos, solamente del domingo para nosotros, dicen algunas personas, vamos el domingo a cargar las pilas espirituales, a llenar el tanque de gasolina. Dicen unos, llegué con el puro olor a gasolina aquí y entré casi arrastrando los zapatos. Eso es un error. Esa no es una vida cristiana de comunión con Dios. Esas personas están en riesgo que caigan dentro del grupo a los que Jesús les dirá, yo nunca os conocí, porque está hablando de intimidad, de tener intimidad con Él. ¿Sí? Hay gente que está esperando que un culto milagroso, explosivo, lo vuelva a la vida espiritual. Es bien difícil. Cuando alguien viene de su casa completamente seco, sin tener realmente comunión con Dios,
Podemos hacer aquí en esta iglesia circo, maroma y teatro y no vamos a hacer realmente nada por volver a prender la mecha espiritual en el corazón de esta persona. Porque usted tiene que venir así de su casa, hermano. Cuidar su vida espiritual en su casa. Dice la última parte, tengo otras ovejas. Y aquí habla de un misterio maravilloso que sucedió en el Evangelio. Y es que en Cristo se iban a unir a personas de todo el mundo, de toda nación, en un solo redil, bajo el cuidado de un solo pastor. En el siglo I este concepto fue revolucionario. ¿Ok? Porque los judíos entendían, nosotros somos el rebaño, Dios es nuestro pastor. Pero en este redil no tienen cabida los gentiles. Vemos al mismo Pedro batallando con este concepto en Hechos 10 cuando tuvo que ir a la casa de Cornelio. Y después de que vio que el Espíritu Santo vino sobre ellos, entonces dijo Cornelio en el verso 34, ahora entiendo, ¿sí? Ahora entiendo que entonces Dios está llamando a ser parte de su redil a todas las personas que crean en Él sin importar de dónde sean. Y es bajo este concepto que, por ejemplo, cuando vemos una iglesia grande, hay iglesias grandes, ¿no? Que son mega iglesias, que tienen gente de 70 naciones, de 80 naciones, y tú ves ahí a gente de diferentes etnias, de diferentes idiomas, con diferentes costumbres, y tú dices, wow, ¿cómo es esto posible? Porque hay un solo pastor de todos ellos. ¿Y quién es? Es Cristo. Estas personas creen en Cristo y por eso están en un mismo redil. Y este redil, hermanos, es amado por el Padre. Estamos hablando ahora ya en el contexto de iglesia, en estos tiempos. Y esa es la parte que vamos a ver ahora. El Padre ama a la iglesia o al redil. Para eso vamos a leer el verso 17 y 18, por favor. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es decir, el concepto de este nuevo redil, llámese iglesia, donde el pastor es Cristo y donde todos podemos estar unidos, es la voluntad del Padre. Esta es la voluntad del Padre, que nosotros estemos reunidos hoy aquí para adorar, para escuchar su palabra, para confraternizar con el resto de nuestros hermanos. Este es el mandamiento que el Hijo recibió del Padre, de morir por su iglesia, de comprarla con su sangre. Muchos entienden que la iglesia es el plan B de Dios. La iglesia fue el plan B. Vino Jesús, los judíos lo rechazaron y Dios dijo, ¿cómo arreglo esto? Bueno, pues hagamos una iglesia. No, la iglesia siempre ha sido el plan A del Señor. ¿Sí? Siempre el concepto de iglesia ha consistido en reunir a todos los que creen verdaderamente en el Señor. Por eso vemos en el Antiguo Testamento a gente que sin ser necesariamente judía étnicamente, temían más de Dios que muchos mismos judíos. Rahab es un claro ejemplo. En el contraste, cuando lo vemos en el contraste entre Rahab y Acán, la revelación es asombrosa. Ella siendo una mujer cananea, prostituta, una mujer de mala reputación, pasó a ser parte del pueblo de Dios. Y Acán, siendo un judío de la tribu de Judá, no creyó en Dios, tomó del anatema y pasó a ser un maldito. Porque el Señor siempre se ha complacido en cualquier persona, en cualquier parte del mundo, que crea en Él y que tenga devoción sincera en Él. Y la última parte, hermanos, que vamos a leer del 19 al 21, vamos a ver el contraste entre, primero, el amor del Padre hacia la iglesia y ahora el mundo, como odia a la iglesia y al redil. El Padre ama a la iglesia, pero el mundo la odia. Verso 19 al 21. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Volvió a haber disensión entre los judíos. Los judíos, estos líderes religiosos, hermano, cada vez que hablaban con Jesús, siempre se generaba esta controversia, este rechazo a su mensaje. Por eso no entendían el mensaje del Señor, porque su corazón estaba endurecido. Pero había un grupo dentro de ellos que meditaba de la siguiente forma y decía,
¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es que en el contexto, hermano, Jesús le está hablando a aquellos líderes religiosos que estaban cuestionando la sanidad del ciego del capítulo anterior. Y es probable que el ciego está parado ahí frente a ellos. Y ellos entonces no entienden esta disyuntiva. Dicen, ok, para nosotros tiene demonio, pero no nos entendemos cómo pudo entonces sanar a este ciego. Y el ciego está parado frente a ellos. Hermanos, Jesús es el buen pastor. Para concluir, quiero leer una lista de títulos que se le dan a Cristo en la Biblia. No hay alguien que tenga más títulos que Cristo en la Biblia. El Amén, Apocalipsis 3:1. El Alfa y la Omega, Apocalipsis 22:13. El abogado en 1 de Juan 2:1. El apóstol en Hebreos 3:1. El autor y perfeccionador de la fe, Hebreos 12:2. El autor de la salvación, Hebreos 2:10. El renuevo, Jeremías 23:5. El pan de vida, Juan 6:35. La piedra del ángulo, Efesios 2:20. El consejero, Isaías 9:6. La puerta de las ovejas, Juan 10:7. Padre eterno, Isaías 9:6. Testigo fiel, Apocalipsis 1:5. El primero y el último, Apocalipsis 1:17. El primogénito de los muertos, Apocalipsis 1:5. El gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14. El obispo de las almas, 1 de Pedro 2:25. La cabeza de la iglesia, Colosenses 1:18. El yo soy, Juan 8:58. Emanuel, Isaías 7:14. El rey de Israel, Juan 1:49. Rey de reyes y señor de señores, 1 Timoteo 6:15. El último Adán, 1 de Corintios 15:45. El Cordero de Dios, Juan 1:29. La luz del mundo, Juan 8:12. El león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Señor, Juan 13:13. El Señor de la gloria, 1 de Corintios 2:8. El mediador, 1 Timoteo 2:5. El Mesías, Juan 1:41. Dios fuerte, Isaías 9:6. La estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. El unigénito del Padre, Juan 1:14. El autor de la vida, Hechos 3:15. Príncipe de paz, Isaías 9:6. La resurrección y la vida, Juan 11:25. El justo, Hechos 7:52. La roca, 1 de Corintios 10:4. La raíz del linaje de David, Apocalipsis 22:6. El soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. El Salvador, Lucas 2:11. El siervo, Isaías 42:1. El Hijo del bendito, Mateo 14:61. El Hijo de David, Mateo 12:23. El Hijo de Dios, Lucas 1:35. El Hijo del hombre, Juan 5:27. El Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. El Sol de justicia, Malaquías 4:2. La vid verdadera, Juan 15:1. El camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. El verbo, Juan 1:1. Ningún ser humano, hermanos, ha tenido u ostentado tantos títulos como Jesucristo. Pero uno de los títulos que más habla del amor de Cristo y de la intimidad que Él quiere tener con nosotros es el título del buen pastor. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.